Carmen. Episodio 2. Secretos del pasado. Hola, queridos oyentes. En el episodio anterior, un vaso de cristal se hizo pedazos en el suelo de mármol y con él se rompió también la tranquilidad de la mansión Mendoza. Carmen Morales fue humillada por Valeria Santana, la mujer del vestido rojo. Ricardo Mendoza lo vio todo, y don Roberto Mendoza, desde su silla de ruedas, defendió a Carmen con una autoridad que nadie se atrevió a discutir. Pero lo peor no fue el vaso roto. Lo peor llegó de noche, en la cocina, cuando don Roberto confesó un secreto imposible. Carmen no era una simple empleada, era su nieta y la heredera legítima de todo. Y justo cuando esa verdad cayó como un trueno, una sombra escuchó detrás de la puerta. Hoy descubriremos qué pasa cuando un secreto demasiado grande intenta sobrevivir en una casa llena de ojos. Porque cuando el dinero y el poder están en juego, incluso la sombra más silenciosa se convierte en un enemigo. La mañana llegó con lluvia. No una lluvia bonita, de esas que parecen música suave. Era una lluvia pesada, insistente, como si el cielo golpeara la mansión para recordarle que nadie se salva de lo que viene. Carmen Morales no había dormido. Estaba sentada en el borde de su cama, en el pequeño cuarto de servicio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Tenía los ojos abiertos, secos, como si el llanto se hubiera quedado atrapado en algún lugar de su pecho. Miguel dormía a su lado, abrazado a un muñeco viejo. Tenía 7 años, el cabello oscuro despeinado y esa forma de dormir con el ceño fruncido, como si incluso soñando estuviera defendiendo algo. Carmen lo miró y sintió que el corazón se le partía en dos, porque podía soportar que la humillaran, podía soportar el desprecio de Valeria, podía incluso soportar el peso de una herencia que nunca pidió, pero no podría soportar perder a Miguel, y en el fondo ella lo sabía. Ese secreto, el secreto de Miguel, era aún más peligroso que el secreto de la herencia. Se levantó despacio, sin hacer ruido, y fue al pequeño baño. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría. 1, 2, 3 veces. Miró su reflejo en el espejo. Y por un instante vio algo que no era la Carmen de siempre. Vio a una niña asustada, sosteniendo una verdad demasiado grande. En el pasillo se escucharon pasos. Carmen se tensó. Pero no eran pasos fuertes, no eran tacones, no era Valeria. Era doña Mercedes. La mujer mayor apareció en la puerta, con una bandeja pequeña en las manos. En la bandeja un café y un pan sencillo. «Niña», susurró, «come algo, te vas a desmayar». Carmen tragó saliva. «No tengo hambre». Mercedes entró, cerró la puerta detrás de ella y apoyó la bandeja sobre una silla. Eso dicen siempre los que están a punto de que la vida les cambie. Carmen la miró y su voz salió rota. «Mercedes, alguien nos escuchó anoche». Doña Mercedes se quedó quieta. No preguntó «¿Quién?». No dijo «¿Estás segura?». Solo apretó la boca como si ya lo supiera. «Yo vi la puerta, vi la sombra», continuó Carmen. «Se movió, se fue. Alguien estaba ahí». Mercedes bajó la mirada un segundo. «En esta casa hay puertas que crujen, pero hay secretos que crujen más fuerte», dijo. «Y cuando crujen, siempre hay alguien que escucha». Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué hago?». Mercedes se acercó y le tomó las manos, con esa firmeza de mujer que ha sobrevivido demasiadas guerras. «Hoy haces lo más difícil», susurró. «Respiras, sonríes, trabajas y no confías en nadie». Carmen apretó los dedos. «¿Ni siquiera en don Roberto?». Mercedes dudó apenas. «Don Roberto te quiere, eso está claro, pero incluso el amor puede ser peligroso cuando el enemigo tiene dinero». Miguel se movió en la cama y soltó un quejido pequeño. Carmen se soltó suavemente y fue hacia él. «Mi amor», murmuró, «despierta, cariño». Miguel abrió los ojos lentamente, y en cuanto vio la cara de Carmen, la observó como si buscara algo. «¿Soñaste otra vez?», preguntó Carmen. Miguel asintió despacio. Él estaba ahí. Carmen sintió que el aire se le iba. «¿Quién, mi amor?». Miguel tragó saliva. Su voz bajó. «El hombre, el que me mira como si yo fuera suyo». Carmen cerró los ojos un segundo. No, no podía ser. Pero Miguel no estaba inventando.
porque Miguel había visto ese hombre antes, y Carmen también. Bajaron a la cocina. Carmen intentó moverse como siempre, como si todo fuera normal. Lavó platos, ordenó paños, cortó pan, pero la mansión tenía un silencio distinto, como si el vaso roto hubiera dejado algo abierto. En el salón principal, Ricardo Mendoza estaba de pie frente a un ventanal enorme. Tenía el teléfono en la mano, pero no hablaba, solo miraba la lluvia. Parecía un hombre que de pronto había recordado algo que quería olvidar. Valeria Santana bajó las escaleras. Vestía rojo, siempre rojo, como si el color fuera una advertencia. Se acercó a Ricardo por detrás y le acarició el hombro. «Amor», dijo con voz dulce, «¿no me has mirado desde anoche?» Ricardo no giró de inmediato. «Estoy ocupado». Valeria sonrió. «¿O estás preocupado por la sirvienta?» Ricardo giró entonces, con la mirada fría. «No le digas así». Valeria parpadeó, fingiendo sorpresa. «¿Cómo quieres que le diga?» «Señorita Carmen, reina Carmen». Ricardo apretó la mandíbula. «Quiero que la dejes en paz». Valeria se acercó más. «Yo solo protejo esta casa. La reputación de tu familia, tu futuro». Ricardo soltó una risa breve sin alegría. «Mi futuro no se protege humillando a una mujer en el suelo». Valeria ladeó la cabeza, como una gata que mide la distancia antes de atacar. «Qué sensible te has puesto», murmuró. «Qué curioso, porque antes tú entendías cómo funciona el mundo». Ricardo la miró. «Antes yo también creía que el mundo era solo dinero». La sonrisa de Valeria se tensó apenas. Solo un segundo. Pero Carmen, desde la puerta de la cocina, lo vio todo, y sintió miedo. Porque si Ricardo empezaba a cambiar, Valeria se volvería mucho más peligrosa. Más tarde, Carmen fue llamada al estudio. Don Roberto estaba allí, junto a la chimenea apagada, envuelto en una manta. Sus manos temblaban más que el día anterior. Su enfermero estaba a unos pasos, atento. Cuando Carmen entró, el anciano levantó la mirada. Carmen, solo con decir su nombre, ya parecía cansado. Carmen se acercó con respeto, con miedo, con una extraña mezcla de gratitud y terror. «Don Roberto, ¿está bien?» El anciano hizo un gesto con la mano. «Estoy vivo. Por ahora, siéntate». Carmen obedeció. Don Roberto miró hacia la puerta, como si sospechara del aire. «Anoche viste lo mismo que yo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Carmen asintió. «La sombra», susurró. Alguien escuchó. Don Roberto cerró los ojos un segundo. «Sí». Carmen sintió un golpe en el pecho. «¿Sabe quién fue?» Don Roberto negó con la cabeza. «Aún no, pero lo sabremos, porque quien escucha un secreto así no se queda quieto». El anciano abrió un cajón y sacó un sobre viejo, amarillento con el borde gastado. Lo sostuvo como si pesara toneladas. «Esto», dijo, «lo escondí hace años». Carmen miró el sobre sin tocarlo. «¿Qué es?» Don Roberto tragó saliva. «Una carta de tu madre, Elena». El nombre hizo que Carmen se quedara inmóvil. Su madre, Elena Morales, la mujer que siempre había sido una sombra en sus propios recuerdos. Carmen acercó la mano con cuidado y tocó el sobre. Era real, no era un sueño. Don Roberto continuó con la voz quebrada. «Tu madre me pidió algo, me pidió que te protegiera incluso de mí mismo». Carmen frunció el ceño. «¿De usted?» El anciano soltó una sonrisa triste. «Porque yo era un hombre con poder, y los hombres con poder creen que pueden comprar el destino». Carmen sintió que le ardían los ojos. «Yo no entiendo». Don Roberto respiró hondo. «No tienes que entender todo hoy, pero sí tienes que entender esto. Tú no puedes confiar en Valeria, ella ya sospecha». Carmen se tensó. «¿Sospecha qué?» Don Roberto la miró directo. «De ti y Esto es del de tu niño». madre, Carmen Elena. sintió que el mundo se inclinaba. «No», No se lo digas a susurró. nadie, ni a Ricardo. «Miguel, no, ¿Por qué? nadie puede». Don Roberto alzó la mano. «Escúchame, no lo digas en voz alta, nunca, porque hay secretos que cuando se nombran se vuelven reales para los demás». Carmen apretó el sobre contra su pecho. ¿Y Ricardo?, preguntó con miedo. Don Roberto bajó la mirada. «Ricardo es mi hijo de corazón. Lo adopté, le di mi apellido, le di todo, y lo amo. Pero si él se entera de golpe, la casa se divide, y Valeria usará esa división para quedarse con todo».
Carmen tragó saliva. Entonces, ¿qué hago? Don Roberto extendió la mano y tomó el sobre de nuevo, como si decidiera algo en ese instante. Hoy no le dirás nada a Ricardo. Hoy solo observarás y guardarás esto en un lugar seguro. Carmen asintió, aunque el miedo la estaba comiendo viva. Cuando salió del estudio, casi chocó con Ricardo en el pasillo. Ricardo la miró con esa expresión de hombre que no sabe cómo preguntar lo que quiere preguntar. Carmen, ella se detuvo, con el sobre escondido bajo el delantal. Señor Ricardo, él frunció el ceño incómodo. ¿Por qué me llamas así? Sabes que no hace falta. Carmen bajó la mirada. No podía arriesgarse. Es lo correcto. Ricardo la observó unos segundos, como si buscara algo en su cara. Mi padre, ¿te dijo algo? Carmen sintió el corazón en la garganta. No, señor. Ricardo apretó la boca. Anoche lo escuché toser, como si se fuera a romper por dentro. Carmen se obligó a respirar. El doctor vendrá, dijo. Ricardo asintió lentamente. Y antes de irse, hizo algo que descolocó a Carmen. Miró hacia Miguel, que venía por el pasillo con doña Mercedes. Miguel levantó la vista y se quedó mirando a Ricardo. Hubo un segundo extraño. Ricardo se inclinó un poco, como si un recuerdo le golpeara la cabeza. «Hola», dijo Ricardo, suave. Miguel no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de curiosidad y temor. Ricardo tragó saliva. «¿Cómo te llamas?» Miguel apretó la mano de Carmen. «Miguel», murmuró. Ricardo sonrió, pero su sonrisa fue distinta, como si le doliera. «Miguel», repitió. «¿Qué nombre tan familiar?» Carmen sintió un escalofrío. Doña Mercedes intervino rápido, con una sonrisa falsa. «El niño es tímido, señor Ricardo, ya sabe». Ricardo asintió, pero siguió mirando a Miguel, como si el niño acabara de abrir una puerta en su memoria. Esa tarde, Carmen encontró a Miguel sentado en el suelo del cuarto, dibujando con lápices gastados. Carmen se sentó a su lado. «¿Qué dibujas, mi amor?» Miguel no la miró. «Una reja». Carmen se quedó helada. «¿Una reja?» Miguel asintió, como la del lugar donde está él. Carmen tragó saliva. «¿Quién, Miguel?» El niño apretó el lápiz fuerte. El hombre del sueño». Carmen sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué te dijo?» Miguel levantó la vista por fin. «Me dijo que viene por mí». Carmen sintió que la sangre se le iba a los dedos. «No», susurró, «eso no». Miguel bajó la voz y dijo que mi mamá no era mi mamá. Carmen quedó paralizada. Por un instante no supo si abrazarlo o salir corriendo, porque Miguel estaba diciendo, con palabras de niño, lo que ella llevaba años escondiendo, la mentira que sostenía su vida. La historia oficial era simple. Miguel era su sobrino. Su hermana había muerto de cáncer. Ella lo criaba por amor. Pero la verdad era una herida abierta. Esa noche, Valeria Santana cenó con Ricardo y don Roberto en el comedor principal. Carmen servía en silencio. Sus manos temblaban con cada plato. Valeria hablaba de viajes, de moda, de inversiones. Siempre parecía perfecta, pero sus ojos seguían a Carmen como un cuchillo. En un momento, Valeria dejó caer el tenedor. «Uy», dijo con una sonrisita, «qué torpe soy». Carmen se inclinó para recogerlo, y Valeria, con la voz más baja, casi susurrando, dijo algo que solo Carmen escuchó. «¿Sabes lo que me encanta de los secretos, Carmen? Que siempre dejan olor». Carmen se quedó inmóvil un segundo. Valeria sonrió, dulce. «Gracias», dijo en voz alta, como si nada. Carmen se alejó con el tenedor en la mano, sintiendo que acababa de recibir una amenaza sin gritos. Después de la cena, Ricardo fue al estudio. Don Roberto se retiró temprano, cansado. Carmen subió a acostar a Miguel. Cuando por fin la casa quedó más silenciosa, Valeria salió al jardín con su teléfono. La lluvia había bajado, pero el aire estaba frío. Valeria marcó un número que no tenía guardado con nombre. «Diga», respondió una voz masculina, seca. Valeria sonrió, como si estuviera hablando con un viejo amigo. «Buenas noches. Hablo con el abogado Benítez». Hubo una pausa. «Señorita Santana, pensé que no llamaría». Valeria miró hacia la ventana del estudio, donde Ricardo estaba con la cabeza entre las manos. «Necesito que muevas un caso», dijo ella. «Que se acelere».
que se abra una puerta. El abogado respiró hondo. ¿De quién habla? Valeria bajó la voz, disfrutando cada sílaba. Eduardo Rivas. El silencio al otro lado fue más largo. Eduardo Rivas no es un caso simple, dijo el abogado por fin, y su salida tendría consecuencias. Valeria apretó el teléfono. Las consecuencias las manejo yo. ¿Por qué le interesa a ese hombre?, preguntó el abogado. Valeria miró hacia la mansión y sus ojos brillaron. Porque Eduardo Rivas es la llave para romper lo único que Ricardo está empezando a sentir. El abogado dudó. ¿Y qué siente Ricardo? Valeria sonrió. Compasión. Y escupió la última palabra como si fuera veneno. Necesito que ese hombre salga. Lo necesito cerca. Lo necesito vivo. Eso cuesta, dijo el abogado. Valeria soltó una risita. Yo tengo dinero, y tú tienes miedo, así que haz tu trabajo. Cortó la llamada, y por primera vez Valeria no sonrió por Ricardo. Sonrió por el caos que estaba a punto de sembrar. Esa misma noche, lejos de la mansión, en una celda húmeda, un hombre abrió los ojos en la oscuridad. Tenía el rostro marcado, las manos grandes, una cicatriz en la ceja. Se llamaba Eduardo Rivas. Un guardia había dejado un papel doblado junto a la reja. Eduardo lo tomó, lento, desconfiado. Lo abrió. Solo había una frase escrita. Tu hijo está en la mansión Mendoza. Eduardo apretó el papel hasta arrugarlo. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había sueño, solo decisión. Carmen estaba en la cocina, sola, limpiando una taza que ya estaba limpia. Miguel dormía arriba. Doña Mercedes había ido a descansar. El reloj antiguo marcaba el tiempo con una crueldad tranquila. Entonces sonó el teléfono de la casa. Un sonido seco, viejo, como si la mansión misma tuviera garganta. Carmen se sobresaltó. Se quedó mirando el aparato, como si supiera que contestar era abrir una puerta sin retorno. El teléfono sonó otra vez. Y otra. Carmen tragó saliva y levantó el auricular. Diga. Durante un segundo solo se escuchó respiración. Una respiración masculina, familiar. Carmen sintió que se le helaba la espalda. Y entonces una voz que no oía desde hacía años pronunció su nombre como si lo hubiera guardado en la boca todo ese tiempo. Carmen. Carmen apretó el auricular. ¿Quién habla? La voz soltó una risa breve, no alegre, no cruel, cansada. ¿De verdad no me reconoces? Carmen sintió que las piernas le fallaban. Soy yo. Pausa. Eduardo. El mundo se congeló. El auricular tembló en su mano. No, susurró Carmen, sin aire. Eso es imposible. Salí, dijo la voz, y voy por lo que es mío. Carmen sintió que el corazón se le rompía. Eduardo, por favor. Pero antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Carmen se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente. Y en ese instante, desde el ventanal de la cocina, Carmen vio algo. Una figura, bajo la lluvia fina, detrás de la reja de la mansión. Alta, quieto, mirando hacia la casa como si ya estuviera contando los pasos para entrar. Carmen retrocedió un paso. Su voz salió en un hilo. ¡Dios mío! Y arriba, en el cuarto, Miguel se giró dormido y murmuró un nombre que Carmen no quería volver a escuchar. Papá, continuará. ¿Cómo salió Eduardo Rivas de prisión tan rápido? ¿Qué sabe realmente sobre Miguel? ¿Fue Valeria quien movió los hilos? ¿Y por qué Carmen siente que, esta vez, no podrá escapar?